Dios le bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Aquí nuevamente regocijados en compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes y hablar acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y nosotros continuamos aquí. Estamos casi queda la mitad del libro de Corintios. Alabado sea el Señor. Y creo que muchos se han edificado en las cosas que se han hablado, en otras las cuales no se han hablado. A veces personas nos complementan en cosas que de verdad que se debieran de hablar y no se están hablando hoy en día, pero todo lo hacemos para la gloria del Señor, siempre en la paz de nuestro Señor Jesucristo, con respeto, alabado sea el Señor a cada cual que tenga sus diferencias. Nosotros, aquí el Joven y su Triunfo, hermano, promovemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No promovemos violencia, alabado sea el Señor, y lo digo porque hay personas, hermanos, que a veces quieren utilizar cosas para lo que no se insinúa. Alabado sea el Señor, a lo que no queremos insinuar. Alabado sea el Señor, pero la Biblia, hermano, está escrita. También la Biblia es histórico. Alabado sea el Señor. Hubieron guerras aún con el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor, pero nosotros, hermanos, utilizar simplemente actos de odio y predicamos la palabra, hermano, pero no perseguimos a la gente como un tipo de persecución personal contra sus vidas. Alabado sea el Señor, pero sí predicamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, igual manera que otros tienen privilegios de hablar de lo que ellos quieren. Alabado sea Jesucristo, y nosotros aquí le debemos saber a la gente que estamos en el TV 13, WCCA, ahora está en el canal 194 y también puedo verlo en wccatv.com. So repetimos, TV 13 WCCA is now on channel 194 and over the internet at wccatv.com. Alabado sea Jesucristo. Y le mencionamos eso, amado hermano, porque Dios es un Dios celoso. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios fuerte. Y todas las cosas, hermanos, que Dios ha hecho para el beneficio de nosotros y para las cuales Él ha escogido, alabado sea el Señor, para que vivamos según su beneplácito, alabado sea el Señor. Su misericordia nos alcanzó a cada uno de vosotros, alabado sea el Señor, las cuales hemos creído en nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, alabado sea el Señor, la cual ha sido impartida a través de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Y nos quedamos aquí en el 1 de Corintios capítulo, alabado sea el Señor, nos quedamos en los últimos versículos del capítulo 7 de Corintios, alabado sea Jesucristo, perdón. Capítulo 1 de Corintios, alabado sea el Señor, capítulo 9, y vamos a hablar de los últimos versículos de la cual se quedó. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios capítulo 9, de versículo 25 en adelante, a la voz del Señor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo aquel que lucha se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Alabado sea el Señor. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol en la última programación nos quedamos en el versículo 24, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y él empezó a hablar de que él cogió una manera de la cual él pudiese obtener la corona, alabado sea el Señor, de correr de una manera, que se llevara el premio. En el lugar de Apocalipsis usa la palabra corona, alabado sea el Señor. Y vemos que él dice que él corría o hacía la comparanza de nosotros perseverar en el Evangelio. Él dice que hay comparanza en muchas cosas que hacían los atletas, alabado sea el Señor, de las cuales ellos se abstienen de muchas cosas para obtener un beneplácito. Y el beneplácito es para obtener un premio. El cristiano dice que entonces se abstiene para obtener
el premio también. Y abstenerse, hermano, muchas personas cuando hablan de abstinencia piensan más que, o muchos estudiantes que oyen la palabra abstinencia, puede utilizarse para lo que algunos llaman en lo cual al sexo, alabado sea el Señor, pero abstinencia es evitar lo que sea. Hay algunos que se abstienen de comer carne, de la cual se habló aquí. Hay otros que se abstienen de otras cosas, alabado sea el Señor. Abstinencia es usted evitar, sea lo que sea, usted se abstiene. Le invitan a una fiesta, usted se abstiene de ir a esa fiesta, usted no va. Alabado sea Jesucristo, le ofrecen algo y usted se abstiene, usted no lo quiere, muchas gracias, pero no quiero compartir de eso. Alabado sea Jesucristo. O sea que la decisión de poder hacerlo está siempre, pero su carácter moral, alabado sea el Señor, se abstiene. En otras palabras, se mantiene alejado, se mantiene separado, la cual separado y santidad es lo mismo que decir abstenerse de las cosas del mundo. Hay maneras de abstenerse. Cuando la gente oye abstinencia, piensan simplemente en cuanto al sexo, alabado sea el Señor, y la abstinencia significa un poco más grande la palabra. Dice que el apóstol Pablo se abstenía de una manera de la cual él pudiese perseverar en el Evangelio, en una manera de la cual él pudiese llegar y tomar el premio. Y dice, aquel que lucha de todo se abstiene. Hermano, y aquí podemos a veces hacer una pregunta, porque dice que, versículo 25, capítulo 9 de Corintios, primera de Corintios, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Para luchar, hermano, hay que abstenerse. Hay muchas cosas, hermanos, que de verdad para perseverar, a la voz del Señor, dice que de todo se abstiene, porque estamos luchando. Está el que no lucha y por tanto no se abstiene. Dice que para luchar hay que abstenerse, significando que no todo lo que nos llegue a nosotros lo cojamos. Tenemos que vivir una vida, hermano, en santidad, una vida apartada para el Señor. A la voz del Señor, lo cual también la palabra abstinencia, separación. Y no estamos hablando de separación de cónyuge, a la voz del Señor, sino separados, preparados en el cuerpo de Cristo Jesús. Dice que todo el que lucha. Entonces el que no está luchando no se abstiene, porque entonces está privilegiado a hacer lo que quiere, lo cual la Biblia le llama libertinaje. Alabado sea el Señor. Y si ha negado la fe escrita por la palabra, se llama apóstata. Y dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y a veces, hermano, hay personas que pueden estarle yendo a un lugar, pero no están luchando. Pudiera ser que estén en muchísimos servicios, pero no están luchando. Pudiera ser que hagan muchísimas cosas en Cristo Jesús, en la obra del Señor, pero no se han abstenido, no se guardan para el Señor, porque dice que el que lucha se abstiene. Y hermano, estamos hablando aquí no de salvación decisiva, como algunos enseñan. Está hablando aquí de personas ya salvas, alabado sea el Señor. Y dice, alabado sea el Señor, que entonces que lucha se abstiene. Eso quiere decir que hay que guardarse, hay que cuidarse para luchar. Algunos luchan, pero de verdad no sé lo que están luchando, alabado sea el Señor. Pero dice que para luchar se abstiene de todo. Y en realidad este versículo para cualquier persona o cualquier grupo de personas pudiéramos preguntar si nos estamos absteniendo de todo o no, porque tenemos que luchar.
Y el que lucha, hermano, tiene una causa por qué pelear. Alabado sea Jesucristo. Entonces reconocía que para vencer hay que luchar, y si hay que luchar, hay que abstenerse, hay cosas que más que no convienen. Y aquí está haciendo una referencia en cuanto a lo que está escrito en la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y el atleta coge un carácter moral de que se va a abstenerse más que para darse a algo con tal de que tenga una meta y gane el premio. Alabado sea el Señor, por eso dice que a todos a la verdad corren para obtener ese premio, esa meta, pero solamente uno se lleva el precio. Entonces, él no quiere ser como de los que corrieron y no se llevó el premio. Él quiere vivir de una manera que él pueda obtener el premio por la cual Dios lo llamó a él. Y dice, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, algo que perece, se abstienen, luchan para algo que va, hermano, pronto después a deshacerse. Y aún muchas personas han luchado por grandes causas, pero el fin, su alma se ha perdido. Muchos no pudieron tener los beneficios que pensaban, a la voz del Señor. O sea que hay cosas que son corruptibles. Ellos a la verdad una corona corruptible, algo que perece, algo que de verdad no te avanza al reino de los cielos. Y dice, pero nosotros, para un incorruptible. O sea que la corona que ellos buscan es aquí, hermano, es pasajera, es para esta tierra nada más. Pero él dice, nosotros lo hacemos con el propósito de heredar el reino de los cielos para una corona incorruptible, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 26, ya que él está luchando, alabado sea el Señor. Y luchar, hermano, es yo sé que algunos dicen, te has dejado por vencido. Hermano, dejar por vencido a veces y pasar tribulaciones y pasar épocas a veces humanas que nos revelan a nosotros que necesitamos más de Dios. Hay otras personas que han sido torturados por causa del Evangelio. Y aunque han sido torturados y han tenido su momento, se han podido como recorrer y seguir para tratar de luchar por el Evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor, porque muchos, hermanos, porque tenemos esta meta, se tiene esta meta para vencer y seguir luchando. Y decir, hermano, que una persona se ha dejado por vencido, solamente yo diría que la muerte de esa persona me diría a mí si se dejó por vencido o no, porque hay muchas personas, hermano, de verdad, que siguen luchando, siguen batallando, pero vienen cantazos y golpes a la voz del Señor. Y dice que el apóstol decía el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Hay gente que le gusta aventurar. A la voz del Señor. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hay gente, hermano, que a veces, lo que dicen por ahí, se dan el paseo a la voz del Señor. Y no lo dice muchas veces a la voz de Jesucristo. Pero en el Evangelio, de verdad que no se pueden cogerse paseos a la voz del Señor, aunque a veces salimos para ver cosas, como uno dice, despejarse, salir del hogar. A la voz del Señor, o uno poder ir a un diferente sitio a la voz del Señor. Pero hay veces gente, hermano, que es verdad que se embelezan en el Evangelio un poco. Y hay cosas que a veces nos atraen. Pero tenemos que entonces seguir luchando y abstenernos para poder vencer. Y dice algo, que él dice que de esta manera pelea. ¿De cómo? De que él tenga el premio. Pero dice aquí el versículo 26, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Porque, hermano, hay gente que a veces todo lo que hacen, o si hay personas que pelean, ¿verdad? El que le da al aire casi siempre es el que pierde. El que le da al aire sabe que no le dio el cantazo a quien tenía que dárselo. A la voz del Señor no alcanzó el lugar donde tenía que
hablando aquí físicamente de una manera terrenal y carnal, alabado sea Jesucristo, no le pegó al otro donde tenía que darle. Alabado sea Jesucristo. Golpea al aire. Y golpear al aire, hermano, me río porque una persona que no está bien entrena en muchas cosas, sea tanto en pelea como en casa, muchas otras cosas, alabado sea el Señor, investigaciones donde pelean a estilo aire, no saben ni lo que están llegando a dónde. Alabado sea el Señor, dice no como quien golpea el aire. Y a veces ustedes ven personas, hermanos, que sí han peleado y ustedes notan que cierran hasta los ojos y tiran un montón de puños y no saben ni a dónde están dando porque no sé si es por causa de la adrenalina. Alabado sea Jesucristo, cierran los ojos y tiran así. Alabado sea el Señor al aire. El que está entrenado sabe que tiene que mantener la vista. Aunque le den la pega en el ojo, tiene que tratar de seguir mirando como pueda. Alabado sea el Señor. Y es algo que no es fácil, una táctica, alabado sea Jesucristo. Pero dice que hay gente que dice, no como quien pelea, no como quien golpea al aire, que nunca le da nada, alabado sea el Señor. Dice que sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Alabado sea el Señor. Y no está hablando aquí de necesariamente de mutilarse, alabado sea Jesucristo, de una manera de someterse como en cuanto a un entrenamiento físico para esclavizar la carne, porque ya el libro de Romanos, la cual hemos estudiado, sabemos lo que el apóstol quiere decir aquí. No está diciendo que él corre todo el día esperando que la carne se le canse para obtener una corona incorruptible. Alabado sea el Señor, ya que él dice aquí que el atleta corre, alabado sea el Señor, pero para una meta corruptible. Él corre para una meta incorruptible. Alabado sea el Señor. Y dice que él golpea su cuerpo, lo pongo en servidumbre. O sea, que él coge su cuerpo, el dominio propio, y lo usa en una manera, hermano, donde él tiene dominio propio. Alabado sea el Señor, lo pone en servidumbre. Porque esto, hermano, hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando. Alabado sea Jesucristo. Y dice que él pone todo esto en servidumbre. Todo eso lo pone en una manera de la cual no le domine a él. Alabado sea Jesucristo. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, no sea que él mismo siendo grande para otros, honrado por otros, y él siendo a hacer algo en el Evangelio, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Que él mismo también venga a ser quitado de lo que Dios le había puesto. Y a veces, hermano, hay personas que son heraldos de otros. Alabado sea el Señor. Y porque alcanzaron algo se descuidaron. Y porque alcanzaron 2 o 3 campañas se descuidaron. Alcanzaron mensajes en sus iglesias locales, pronto después se descuidaron. Hay que seguir perseverando. Hay que seguir luchando. Alabado sea el Señor. Y para luchar hay que seguir uno absteniéndose de las cosas. Dios nos llama a nosotros de abstenernos. Alabado sea el Señor. Y dice aquí el versículo capítulo 10, estamos en los primeros versículos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. ¿Y por qué este capítulo es importante, hermano? Y sigue al capítulo 9. Porque hubieron personas en el desierto de las cuales se cansaron de luchar. Se quejaban todo el tiempo. Para ellos era un fastidio, alabado sea el Señor. Para ellos todo era algo tan malo, tan miserable. Para ellos cualquier tribulación los sacaba a ellos de quicio. Alabado sea Jesucristo, habiendo promesas y viendo los milagros que vieron. Pero se cansaban de luchar. Y ellos en ese desierto, amados hermanos, muchos de ellos, querían entonces volver para atrás para con sus enemigos.
Y aunque hubiesen diferentes faraones en diferentes generaciones, el faraón que le estaba esperándole a ese pueblo, si regresaban para atrás después que Dios bendito, protegiendo a su pueblo, le quitó los caballitos, las cosas que tenían allí, sus soldados que estaban siguiendo al pueblo de Israel. Hermano, cuando usted deja a sus enemigos para servir al Señor, a veces las cosas de donde usted se ha alargado, se ha ido, lo están esperando. Porque créeme que los enemigos no se cansan. A veces cogen fuerza de donde no tienen para cumplir su propósito y para hacer lo que debieran de hacer. Alabado sea el Señor. Y a veces aún personas que se han cansado de luchar cada día o tienen todos los días diferentes situaciones. Es fácil uno dejarse vencer, pero hay que seguir luchando. Y a veces hay enemigos, hermanos, que siguen opresionando y oprimiendo a tal manera, de la cual, hermano, uno se deja a veces vencer por ello. Y algunos hasta son astutos hoy en día. De tal manera que, hermano, alabado sea el Señor, que aunque uno se cuide hoy en día, de verdad que se las inventan anyway. Yo siempre he dicho a muchas personas que hay gente que dicen que el que no tiene hecho no tiene sospecha, y la realidad es, hermano, que yo he conocido mucha gente inocente que sí están presos. Alabado sea el Señor. Uno nunca puede tratar de descuidarse y dejar que el enemigo gane ventaja sobre uno. Aunque hay cosas que a veces los enemigos de uno siempre se van a inventar. Pero dice aquí que Él no quería, hermanos, que ignoráramos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. O sea, en un tiempo ellos estaban luchando. Salieron de Egipto, se fueron con Moisés, recogieron sus cosas, se fueron con su oro, con todas sus bendiciones que tenían de Egipto, y alabado sea el Señor, y lucharon, salieron a lo que Dios los llamó y empezaron a caminar y fueron hasta allí, hasta el mar donde tenían que ir. Oye, se atrevieron. Pero después, ¿qué pasa con algunas personas que después se desmayan? Oye, hermano, de verdad hay que seguir luchando. En esa etapa donde ellos estaban, sus vidas donde estaban más a riesgo, era cuando más perseveraron. Oye, pero dice algo, salieron de Egipto, cruzaron el mar y ahora están en el desierto, pero ahora hay un problema. Ahora, tras de que Faraón no los mató a ellos por un chispito de hambre, ya quieren volverse para atrás para el Faraón que los quería matarlos a ellos allí. Sí, porque pronto después la mente carnal, la mente impía piensa, bueno, se largaron los israelitas de aquí, mañana vuelven para atrás y nos asaltan. Porque esa es la mente vengativa del impío que no tiene a Dios. Alabado sea el Señor. Y dice, no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estaban luchando, estaban corriendo, estaban caminando. Oye, pero cuando llegaron al desierto allí, todas las cositas pequeñitas ya se atribulaban. Y el pobre Moisés, que la carga de la que él tenía, ni ninguno de ellos ni la soportaban, imagínense qué ayuda tenía Moisés. Aunque le doy gracias a Dios que la esposa de Moisés, la mujer sabia que tenía. Y dice la Biblia que pasaba cualquier cosita allí, ya estaban revolcados. Ya estaban ellos que nos vamos para atrás. Y a veces, hermano, hay caminos fáciles, muchísimos de ellos. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que abstenernos. Y a veces, aunque usted se abstenga, te envían hasta hijos del diablo a propósito a tu cara, como muchos pentecostales hemos estado predicando desde hace tiempo, a más que a seguir tentándolo como el diablo, más que por enojar a uno, atribular a uno, sea lo que sea sus propósitos. Y a veces hasta con ayuda hasta gobernales hoy en día, de vecinos contra vecinos, tentando a gente que apenas están caminando hasta para el Evangelio,
como un tipo de mofa. Hay que seguir luchando. Dice que esta gente empezaron a caminar. Alabado sea el Señor. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos estaban allí, todos fueron bautizados por la misma nube que los cubrió a ellos y los protegió a ellos. Todos ellos allí eran todos testigos de lo que pasó. Estaban en la misma nube, en el mismo mar. Nadie allí tenía nada sobre el otro, todos estaban allí, todos fueron partícipes, todos estaban incluidos ya. Ya no podía virarse para atrás el asunto. Ahora se tenía que luchar. Alabado sea Jesucristo. Y dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso quiere decir, hermanos, que Dios no le dio preferencia a nadie. Lo mismo que comía Moisés, lo comían los demás. Estaban todos en lo mismo. Alabado sea el Señor. No había preferencia. Alabado sea Jesucristo, pero hay que obedecer a Dios. Porque hubieron gente que vencieron. Tuvo Josué, tuvo Caleb, se habla de ellos. Y está en la Biblia. Oye, pero qué cosa de tanta gente. Mira, además que estos dos. Alabado sea el Señor, pero seguimos adelante aquí. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Capítulo 10 de Corintios, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca que es Cristo los seguía a ellos. Y dice, y la roca era Cristo. Cristo era el que estaba allí entre ellos. Aunque conocemos que para el nuevo pacto, para muchos, le es ahora revelado que era Cristo personificado. Era Cristo que estaba con ellos en el desierto. Alabado sea el Señor. Y casi se nos está acabando el tiempo y lo dejamos aquí, hermano. Alabado sea Jesucristo. Pero no se canse, hermano, de luchar. Otros han luchado más de los que algunos creen, otros... Yo nunca ni me llamo veterano en nada, alabado sea el Señor, porque la mucha confianza ha tumbado a muchos. Así que, hermano, así hasta la próxima vez. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Dios le bendiga.